cordial bienvenida a todos y a todas a esta que es la última actividad del exitoso ciclo de diálogo de escritoras y escritores latinoamericanos, que presenta la mesa de cierre La violencia nuestra de cada día, que será moderada por el escritor Osvaldo Aguirre. En este cierre por Fundación El Libro, la palabra del director general de la feria, el señor Ezequiel Martínez. Gracias, Claudia. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar aquí hoy en esta mesa de cierre. Después hay una sorpresita que habrán visto al entrar, que es un brindis que vamos a hacer para cerrar estas jornadas que empezaron hace ya 3 días. Le agradezco muchísimo a Jorgelina Núñez, que es la que coordinó estos encuentros del diálogo de escritores y escritoras de América Latina, que esta es su 10ª edición. Luego se agregó al año siguiente el diálogo de escritores y escritoras de Argentina, o sea que esta fue la precursora de 2 diálogos que son casi protagonistas de muchas de las cosas que hacemos en esta feria. Le agradezco a todas las embajadas, centros culturales, representaciones diplomáticas de otros países que hacen posible la presencia de muchos de los autores y autoras en este diálogo, también Almagro, que también nos ayudó, no sé, sin esa ayuda quizás no es posible este intercambio tan rico entre escritores y escritoras. Cuando de grabación a mí me gusta decir escritores y escritoras, no me salen de escritores todavía, ¿cómo sería el binario? Inclusive. El inclusive, el binario no existe, por ahí claro, con la E, no, ya están de escritores, pero ahí es masculino, así que es escritora. Bueno, pero bueno, también tiene que ver con la denominación que tiene el diálogo, ¿no? Tanto el argentino como el de América Latina, para que sea inclusivo. Y nada, bienvenido, vienen a escucharlos a ellos. Ahora Jorgelina creo que nos va a decir unas palabras de cierre de este ciclo también, que ha sido muy rico en intercambio, en conocernos también unos y otros, porque eso es lo lindo también, ¿no? Conocerse escritores de la misma región, que quizás hay una dificultad en la circulación de los propios libros de nuestros autores y nuestras autoras, y este es un buen puntapié para que cada autor lleve a sus países la riqueza de lo que escriben otros de otros vecinos tan cercanos, y sin embargo tan difícil todavía, aunque resulte increíble, tan difícil que la circulación de nuestros libros estén en todos nuestros países. Ojalá que este diálogo, y es una de las excusas con que se comenzó a hacer, sirva para eso. Así que gracias, les agradezco mucho la presencia de ustedes, a todos los autores y autoras que han circulado a lo largo de estos 4 días. Me voy a sentar allá, así los escucho. Buenas tardes, bueno, bienvenidas, bienvenidos. A mí me pone muy contenta participar de esta mesa de cierre, porque bueno, es como la culminación de un trabajo que llevó varios meses y que tuvo con la colaboración de muchos actores diferentes, como dijo Ezequiel, desde lo institucional, las editoriales, pero fundamentalmente, y quiero destacar esto, fueron los autores y las autoras que se prestaron desde el inicio, apenas fueron convocados muy gentilmente a participar de esto, que yo creo que sí, efectivamente es un diálogo muy enriquecedor. Me corrigieron, no es un diálogo es de a 2, esto sería un coloquio. Así que bueno, lo tendremos en cuenta. Pero lo importante es que fueron 6 mesas, y en las 6 mesas las perspectivas fueron tan ricas y tan disímiles, y al mismo tiempo tan similares en cuanto a las problemáticas que recorren buena parte de la región, que me parece que vale la pena detenerse en cada una de estas mesas. Tenemos una oportunidad genial que nos permite la tecnología, que todas las charlas han sido subidas al canal de YouTube de la Feria del Libro. Así que si se perdieron alguna, bueno, ahí tienen la posibilidad de verlas y escucharlas. No quiero decir nada más, los esperamos y las esperamos al brindis final con el que vamos a terminar este encuentro. Así que... Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar entonces con este coloquio para finalizar este ciclo.
como se anuncia en el programa, el tema de esta conversación va a ser la violencia nuestra de cada día, así está formulado. Y nos acompañan tres escritores para pensar esta cuestión. A mi derecha está Juan Matío. Matío nació en Buenos Aires en 1983. Su novela Materiales para una pesadilla obtuvo el premio de novela Firma Fe. En 2015 publicó otra novela, Tres veces Luz. Es integrante de CINCO, un observatorio de tecnología, ciencia ficción y futuros. También está con nosotros Gonzalo Vaz, que nació en Montevideo en 1985, en 2000 es editor también, fue librero. En 2020 publicó su primera novela, Los pasajes comunes, por el sello Criatura de Montevideo. Previamente publicó un libro de cuentos, Animales que vuelven, y formó parte de la selección de mejores narradores jóvenes en español de la revista Granja. Y luego nos acompaña Fernanda Melchor, de la Cruz, nació en 1982. Publicó crónicas, novelas, Temporada de huracanes de 2017, fue traducida a más de 30 idiomas, fue finalista del premio Booker. Y luego apareció en Paradise en 2021 y Falsa Liebre en 2022. También ha sido guionista de la serie Somos, que se puede ver en Netflix. Bueno, como les decía, el título de esta mesa es La violencia nuestra de cada día, ¿no? Y a mí me parece interesante reparar en el título, ¿no? Que por ahí uno puede decir que es una frase hecha. Pero digo, reparar en el título y pensar, ¿no? ¿Cuál es esa violencia nuestra, ¿no? ¿En qué sentido la violencia nos pertenece, ¿no? Además, esta cuestión de la violencia nuestra de cada día, ¿no? La violencia como una cuestión de lo cotidiano, ¿no? Que podemos decir que casi hoy no hay ámbito de lo social que no implique una práctica de violencia, ¿no? Digo, hablamos de la violencia narco, de la violencia de género, de la violencia económica, de raza, de clase, revolucionaria, contrarrevolucionaria, mediática. Entonces, en ese sentido me parece importante que vayamos puntualizando, ¿no? de qué violencia hablamos, o qué violencia se está hablando a través de lo que ustedes escriban, ¿no? Y además, bueno, también quería señalar que estos tres escritores que nos acompañan, bueno, son de procedencia diversa, con obras muy distintas, pero sin embargo tienen un punto en común, ¿no? Que es justamente el de que producen, digamos, obras que están atravesadas de alguna forma por la violencia, ¿no? Por la reflexión alrededor de la violencia, de distinto tipo, ¿no? De la historia, del presente, el futuro. Así que, bueno, quería entonces preguntarles, en principio eso, o sea, ¿ustedes cómo entienden esta cuestión? O sea, ¿en qué violencia piensan? ¿Cuál es la violencia que los interpela? ¿En qué sentido la violencia es nuestra? ¿Quién quiere usar el micrófono? Buenas tardes, gracias por venir, gracias por la invitación, Angelina, gracias por la introducción, Gustavo. Yo creo que una primera pregunta, digamos, que nos ayudaría a ordenar el tema es si pensamos en cómo la literatura se relaciona con la violencia, entonces estamos pensando en cuáles son las herramientas que tiene la literatura para representar la violencia. Y ese es un problema que me parece interesante porque la representación no necesariamente es una crítica a la violencia, a veces incluso ficciones gore súper interesantes y divertidísimas no pretenden ningún tipo de crítica a eso que se está representando en pantalla o leyendo. Entonces, pensándolo de otra forma, pensando, digamos, cómo yo
atraviesa el campo de la violencia en la literatura, a mí se me ocurre que podemos pensar en cómo las violencias sedimentan el lenguaje. Y entonces, quienes escribimos y utilizamos la materia prima del lenguaje, tenemos que tener ciertos contornos ahí, digamos, ¿no? Quiero decir, en Argentina, si yo digo me desapareció el celular, todos vamos a escuchar que la primera sección que estoy usando, con la que quiero comunicar, es que no encuentro mi teléfono. Pero hay una segunda acepción, que la palabra desapareció, que está flotando ahí, que nadie va a tomar, porque nadie va a recoger ese guante, y sin embargo está ahí, digamos, ¿no? Esa palabra quedó marcada por una experiencia política, por una experiencia social, y difícilmente, así como esa palabra, muchas otras, y difícilmente podamos borrar esas marcas. Incluso para otras generaciones, sean tal vez menos perceptibles, menos evidentes, incluso para nosotros pueden ser que palabras que han sido tocadas por la historia del país o por la violencia del país, ya nosotros no la percibimos como se percibía en otro momento, y sin embargo está ahí. Entonces, ¿cómo la literatura puede producir cierto extrañamiento? No quiero decir que uno cuando lee cada palabra es imposible, digamos, ¿no? Pero cierto extrañamiento en relación a esas marcas en el lenguaje. Y ahí puedo pensar un poco con Martín Cohen, que una vez en una entrevista, él me decía, bueno, ¿qué es el realismo? Él decía, el realismo es la idea de que el lenguaje es transparente. Es decir, que el lenguaje está... el lector no tiene que percibir que está mediando entre la representación y él. Por eso Sader no es realista, ¿no? Porque Sader exige que vos estés atento al lenguaje, a lo que está pasando en el lenguaje. Entonces yo creo que por ahí, digamos, una de las formas en las que se puede trabajar el campo de la violencia en literatura es generar ese es un modelo, digamos, el de Sader, puede haber otros, pero generar cierto extrañamiento sobre las palabras que usamos y las posibles marcas que tenemos. Gracias. Igualmente es un verdadero placer estar aquí en Buenos Aires, mi primera vez en esta ciudad. Me parece sumamente interesante lo que comentas, Juan. Una de las cosas que yo le comentaba a Osvaldo cuando nos planteó, ¿no? como por dónde le íbamos a entrar a esta charla, a este coloquio, a este diálogo, era justamente que el tema de la violencia nos atraviesa de muchísimos lados y hablar de él en abstracto es a veces un poco un despropósito, ¿no? Es un poco absurdo. A veces como escritores se nos pide que teoricemos respecto a la violencia, ¿no? Como si, no sé, como si fuéramos darwinistas sociales, no sé. Y uno siente, yo nací en el 82 en México, uno siente que llegó como a la mitad de la película, ¿no? De una historia ya muy larga en un país muy complejo como lo es México, como lo son todos, ¿no? En particular la historia de México y su relación con la violencia es larga, ¿no? Es complicada. Me gusta mucho esta idea de tomarlo desde el lenguaje y esta idea por ejemplo, del extrañamiento, ¿no? Creo que el extrañamiento es una buena forma de abordar la violencia desde la literatura. Yo, de cierta manera, trabajo mucho con la oralidad en mis novelas. Temporada de Huracanes, Paradise, sobre todo. El libro de crónicas aquí no es Miami, no tanto. En Falsa Libre, tal vez en los diálogos. Pero utilizo mucho el lenguaje popular. Y más allá de ello, un lenguaje muy crudo y muy duro. Un poco sin tapujos, un poco como hablarían los chicos que son los personajes de estas novelas, ¿no? Y por un lado, para mí ha sido la violencia del lenguaje, ¿no? Con sus palabras, con la rudeza del lenguaje popular, que también puede ser una fuente de poesía muy interesante, el lenguaje popular, pero al mismo tiempo también suele ser en México y suele tener un cariz muy agresivo, ¿no? El español fue impuesto en México, ¿no? A sangre y espada. Entonces, mucho del lenguaje popular en México tiene que ver con esta... Es como la serpiente, ¿no? Que se vuelve para atacar, ¿no? Que trata de dominarlo. Para mí era muy importante
usar los términos más machistas, más misóginos, más homofóbicos, porque yo crecí escuchando estas cosas, ¿no? Yo crecí escuchando esto a mi alrededor. Yo crecí escuchando a una tía, por ejemplo, decir que a todos los gays deberían encerrarlos en una isla y quemarlos. Como si nada en el domingo, ¿no? Así una idea tal cual, casual, ¿no? Yo crecí escuchando que las mujeres, que los hombres llegan hasta donde la mujer queremos, ¿no? Porque si la mujer no quiere, el hombre no llega. Entonces si algo nos pasa es porque no los merecemos. Ese tipo de cosas, ¿no? No necesariamente las groserías, los tacos, las malas palabras, pero también esas ideas que están implícitas, ¿no? en los refranes, en las formas de expresión como con más raigambre, ¿no? Y para mí, mi intención era doble cuando yo trato de hacer esto. Para mí mi intención es, por un lado, mostrar, ¿no? Esto es lo que somos, esto es lo que pensamos en el fondo, ¿no? Esto es lo que hemos escuchado toda la vida. Y por otro lado, confrontar al lector. Para mí es muy importante ser un poco violenta con el lector, ¿no? Esa ha sido mi estrategia un poco con estas novelas que les comento. Para mí es importante que el lector se tope con estos pensamientos, con estas palabras y con estos insultos y tal vez de alguna forma se vea, produzca un shock que lo haga reflexionar acerca del papel que estas palabras tienen en su propia vida, ¿no? Eso desde la perspectiva del lenguaje, ¿no? Bueno, este tema creo que da para muchísimo. Si quieres decir algo, ¿sí? Bueno, sí, un poco para seguir con lo que decía Fernando, creo que la literatura lo que puede hacer con la violencia tal vez es ir a la parte más subyacente de la violencia, no tanto a lo explícito. Me parece que a través del lenguaje se puede mostrar la otra parte, una parte bastante invisible de la violencia que tiene, por muchas razones, ¿no? Un sistema económico que tiene diferentes formas de coacción, que muchas veces se ve como es una violencia invisible, que no la percibimos porque formamos parte de eso. Sin embargo, estamos consumiendo todo el tiempo violencia en las redes sociales, en la televisión, explícita y totalmente descontextualizada. Y creo que si algo puede hacer la literatura, tal vez es meterse en ese intersticio entre esta violencia explícita, entre esto que vemos todos los días y que nos cuesta un poco mapear, capaz. Lo digo, o sea, porque me pasa, yo soy consumidor de televisión, de informativos y todo eso, y veo y es como te marea un poco. Y no digo para dar una explicación, no para dar el porqué, pero sí tal vez para buscar otra cosa, algo que conecte toda esta narrativa que se va haciéndose, no sé, noticia a noticia, esta secuencia que va generando un discurso que termina siendo político, porque genera también una propuesta que es más represión, más policía, más tecnología al servicio ¿no? Bueno, por ahí capaz que creo que también capaz que me fui un poco del tema del lenguaje, pero todo está medio entrelazado. Atraviesa todo. Ahora, ustedes escriben novelas que no son lineales, ¿no? O sea, quiero decir que la cuestión de la construcción, la construcción está muy presente en lo que ustedes escriben. Digo, en tu caso, Juan, la idea, ¿no?, del montaje que ya está ahí subrayada con el epígrafe que tiene, ¿no? En tu caso, Gonzalo, bueno, con hablando de los pasajes comunes, la alternancia de lugares y de tiempos, o sea, no hay un relato lineal y bueno, en temporada de huracanes, por lo menos, esta cuestión coral que se despliega a partir del hallazgo de un cadáver, ¿no? O de un crimen. Lo que quería preguntarles es cómo si la violencia
violencia, si la violencia como objeto, como preocupación, como objeto de relato impone este tipo de formas o impone, digamos, una reflexión sobre las formas o no, que la forma narrativa va por otro lado. Un poco me quedo con la idea de intentar que la experiencia de la lectura no sea una experiencia confortable, puede ser una tarea, ¿no? A la hora de pensar un libro o una ficción. Pero al margen de eso, yo en materiales lo que intenté es pensar que la forma del libro un poco espejara la dispersión que existe todavía en relación a la época de la dictadura. Quiero decir, cuando uno no tiene un discurso que organice lo que pasó, lo que tiene son fragmentos, voces, versiones parciales, lo vimos en tal lado, estaba en tal esquina, ¿no? Una reconstrucción muy a tientas. Y extrañamente, donde encontré un modelo, o donde yo sentí que había un modelo, fue en Faulkner. Pero porque Faulkner escribe La derrota del sur, y entonces escribe de una forma fragmentada, con muchas voces que reconstruyen experiencias, justamente porque no se conforma con la versión oficial que le está organizando, digamos, la historia. Con lo cual me di cuenta que la historia de los vencidos que podemos creer más y podemos creer menos, digamos, pero la historia de los vencidos muchas veces adquiere la forma del fragmento, la forma de lo parcial, la forma de los rumores, incluso hasta del chisme, ¿no? De poder ir reconstruyendo muy parcialmente. Entonces un poco la forma que tiene el libro de esa construcción de fragmentos está asociada, digamos, a esa intención de jugar con eso que me interesaba. Estoy de acuerdo con esa lectura de lo fragmentario. En mi novela también, digamos, es una novela que trata también de hechos un poco traumáticos, ¿no? Y hay una cuestión de memoria, porque el narrador está recordando cosas que pasaron en su barrio, historias de su barrio, que no es una memoria evocada, sino que es una memoria media compulsiva, así, traumática, sobre determinados hechos que suceden en una época tan particular del Uruguay como es la crisis del 2002. En Uruguay fue en el 2002, que dicen que el Uruguay llega todo un año después. La crisis fue terrible y generó también mucha violencia. Y esa compulsividad del recuerdo es lo que hace que también irrumpa en cualquier momento y totalmente desorganizado en el relato, por lo que el relato no sigue ninguna línea clara narrativa, porque se va dejando llevar por esta cuestión de repetición traumática, pero también porque hay diferentes versiones de los hechos, ¿no? Es un barrio, un complejo de viviendas, acá creo que le dicen monoblocks, ¿no? Un barrio creado en los años 70, en plena dictadura militar uruguaya, hecho para militares, para sus familias, después por distintos devenires se transforma en un barrio de clase media más, de profesores, empleados públicos, y estos adolescentes que viven 30 años después, en plena crisis, ocupan este espacio pensado de esta forma, esta violencia también espacial, una violencia de una relación espacial que margina, ¿no? Que no brinda espacio para el encuentro, para el diálogo, digamos, y se transforma como en una especie de laberinto de pasajes. Bueno, por ahí también lo fragmentario va en estas formas, como que es difícil de ver la totalidad cuando no tenés una perspectiva, sino que estás dentro de una especie de laberinto que no tiene horizonte, que no podés trascenderlo. Por ahí viene
que me parece que conecta un poco también con algunas de las cosas que dice la Juan. Sí, en realidad nunca había pensado si la forma tenía que ver con la violencia, ¿no? De cierta forma, de cierta manera yo creo que sí, porque pensando, por ejemplo, en la novela Temporada de Huracanes, yo más que pensar en una manera de reflejar la violencia o de hablar de ella o de asumirla, yo más bien estaba pensando en una manera de hacer sentir cosas al lector, ¿no? Ese lector imaginario para el que escribimos cuando escribimos, que no es nadie, ¿no? En específico. Yo a veces pienso que escribo lo que escribo para impresionar a la chava de 16 años que yo era y que si hubiera leído esa novela hubiera dicho, ¡wow! ¿Qué onda? O sea, se hubiera impresionado muy, muy cabrón. Pero, no sé, esta estrategia que les comentaba hace rato de confrontar al lector con un lenguaje crudo, excesivo, ¿no? Para mí es muy importante la experiencia estética, ¿no? Que se tiene cuando se lee una novela. Y lo que yo quería construir, cuando yo me imaginaba escribiendo este libro, cuando yo me imaginaba esa novela, esa idea de novela que yo tenía y que me tardó mucho tiempo en construir, porque aunque sabía la historia, sabía lo que pasaba, no sabía cómo escribirla, cómo iba a ser esa voz, cuál iba a ser el orden, ¿no? Y lo que pasó fue que empecé a escuchar voces de mujeres que me contaban la historia de los personajes, ¿no? Y como diversas mujeres que habitaban ese poblado que empecé a crear, y las mujeres se contradecían entre ellas, ¿no? Como un coro así de chismes y rumores, y alguien tomaba la palabra y decían, no, todas no saben de lo que están hablando, lo que pasó verdaderamente fue tal cosa. Y en ese entonces yo estaba leyendo también el expediente de un tío mío, el padre de unos primos míos fue asesinado muy cruelmente en Veracruz por un asunto de deudas. Lo más triste del caso es que, bueno, lo asesinaron y ustedes saben cómo funciona el narco en México, ¿no? Todos hemos visto los titulares, quien se quiera echar un clavado puede ver las imágenes incluso. A mi tío le cortaron la cabeza para hacer pensar que había sido el narco y nadie investigara, y efectivamente fue lo que pasó, y de hecho nunca encontraron la cabeza de mi tío. Entonces mi primo me pasó esos legajos judiciales, con ese lenguaje, con esta suerte de objetividad, ¿no? Supuestamente este lenguaje realista, vamos a decirlo, de los formularios judiciales y un poco influida por pues, la lectura obsesiva de toda la vida de Manuel Puig, ¿no? Un poco tratando de meter también ese lenguaje y confrontar, ¿no? Lo crudo con esta cosa hipercocida, ¿no? Y todo esto en mi cabeza estaba dando vueltas y bueno, se me vuelvo loca. Y me guiaron mucho las voces de las mujeres, ¿no? Para mí fue esta forma tan denigrada de información, de comunicación, que es el chisme, ¿no? Que es la murmuración, que es... yo recuerdo que de niña uno de los placeres más grandes de mi vida era fingirme dormida, para que entonces mi mamá y mis tías y mi abuela y mis tías abuelas se pusieran a contar las cosas de verdad, porque pensaban que la nena estaba dormida, ¿no? Pero yo estaba dormida, pero con la oreja bien parada, ¿no? Y las historias que contaban me obsesionaban. Entonces lo que hice fue seguir este ejemplo, ¿no? Y ir construyendo esta especie de círculos del infierno, ¿no? Justamente para crear una incomodidad, ¿no? Primero una curiosidad, un morbo, ¿no? Un interés del lector por saber qué está pasando, por conocer lo que pasó, quién mató a la bruja, por qué, y después una gran incomodidad, porque para mí la experiencia estética no es nada más, ay, qué bonito escribe, qué bonito sentí el amor. Es también a veces necesitamos también libros que nos hagan sentir mal, que nos incomoden, que nos pongan en lugares que no queremos estar. Hace poco leí una entrevista con José Saer, que hizo Guillermo Saavedra, y Saer decía algo así como, pues sí, está el placer de la lectura, pero también está esa experiencia estética que nos hace encontrar en los libros como un hilo que le da sentido a los sentimientos, a las emociones, a los pensamientos, a la existencia en general, ¿no?
Y a veces es por eso que no todos los libros funcionan para todo el mundo, ¿no? Y pues yo sé que mis libros a lo mejor no son para todo el mundo, tal vez los libros de los escritores que estamos aquí no son para volver a creer en, sí, ¿no? Para creer en que el mundo es como que está bien como está, sino al contrario, ¿no? Y creo que esa es también una estrategia que para mí vale la pena. Bien, bueno, estábamos hablando de la violencia en el lenguaje, ¿no? O sea, digo, recapitulando un poco lo que están comentando, o sea, la violencia ya sedimentada en el lenguaje, lo que comentaba Fernanda respecto de todo eso de esas voces, digamos, que resonaban, ¿no? desde la infancia. Y a propósito de voces, bueno, tu novela también es una novela, ¿no? Se habla en un momento iba hablando de Materiales para una pesadilla, de una memoria, de construir una memoria, ¿no? De distintas voces. Y en ese sentido me pregunto, ¿no? Respecto también lo que decías al principio del extrañamiento, en relación al lenguaje, del realismo, se habla también en tu novela de representar el desorden, ¿no? Con un cuestionamiento ahí a la cuestión del realismo. Quería preguntarte cómo te planteas eso, y además cómo te lo planteas también desde un género como el de la ciencia ficción, que está con el que trabajás y sobre el cual también se reflexiona bastante en la novela. Me preguntaba si lo que escribimos es sobre la violencia o sobre la memoria de la violencia. Y eso es completamente distinto. Porque ahí aparece la idea de trauma, digamos, ¿no? Justamente de la dificultad de hacer aparecer la memoria y el recuerdo, y es un recuerdo huidizo, y es un recuerdo posiblemente bastante roto, digamos, que aparece en momentos que uno no quiere que aparezca. ¿No? Hay algo de la memoria involuntaria de la violencia, que acabo de acordar. Entonces, me parece que ahí la pregunta es cómo la literatura puede lidiar con eso y escapar de ordenamientos lineales del relato. Es una primera respuesta a escapar a la idea de que recordamos cuando queremos lo que queremos. A armar un dispositivo donde los hechos vayan apareciendo ante el lector de una forma desordenada y que sea el mismo lector el que complete además la cadena de asociaciones que hay que hacer para que eso tenga sentido y alguna figura. Me parece que es un poco intentar dar cuenta de la memoria cómo funciona realmente y no cómo nos gustaría que funcione. Y por otro lado, aquí hay un costado, me preguntás por la ciencia ficción y voy a ir al otro extremo, digamos. A mí me parece que en la memoria de la violencia siempre hay algo de lo gótico, en el sentido de que siempre hay fantasmas, ¿no? En los lugares donde sucedieron hechos traumáticos, en las ciudades. En algún momento me tocó escribir una nota, una crónica sobre el señalamiento de la ciudad, o sea, los señalamientos que hay en la ciudad de Buenos Aires que remiten a la experiencia de la dictadura. Es una experiencia completamente espectral, estar caminando por la calle y de repente ver una baldosa que dice acá pasó esto, ¿no? Y aparece ese fantasma y vos que venías pensando en tu día, en otra cosa, te enfrentás a eso. Entonces me parece que tiene que ver también con cómo la literatura se puede hacer cargo de narrar esa forma de la experiencia y no tanto la idea de que podemos reconstruir ordenadamente los sucesos tal cual pasaron, pero sabemos que hay errores. Gonzalo, vos hablabas de la violencia subyacente, que bueno, un poco se me ocurre que a lo mejor se puede vincular con lo que decía Fernanda respecto de patentizar esa violencia que está cristalizada en el lenguaje, ¿no? En los refranes, en las ideas, en el sentido común, ¿no? Cuando recién hablaba Juan, pensaba en el final de los pasajes comunes, cuando aparece el insecto extraño, ¿no? Un toque fantástico parece ahí en la resolución de la novela. De preguntarte, bueno, por eso, cómo lo pensaste y también cómo pensás esta cuestión de la violencia subyacente, que te parece que hace la ficción con la violencia subyacente. Bueno, creo que esto de los
insectos, de las ratas, de la irrupción de animales en momentos totalmente inesperados en la casa y en el barrio. Tiene algo de esa violencia subyacente de la que estaba hablando, de algo que está por debajo, sabemos que está, pero hacemos como si no estuviera, y en el momento en que irrumpe es como un momento de shock, ¿no? Es momento violento. Y en los pasajes comunes me interesaba más cómo queda inscrita la violencia en los espacios también, ¿no? Y cómo eso tiene que ver con otro lenguaje que son determinados discursos institucionales, por ejemplo, sobre los barrios. En la época en la época que se relata en los pasajes comunes, en el 2002 se utilizaba mucho esta cosa de las zonas rojas, no sé si creo que en todos lados, ¿no? Como un barrio es una zona roja porque es peligroso, entonces eso, además de ser bastante estigmatizante, habilita ciertas prácticas excepcionales, ¿no? De estado de excepción, de policiales, como de reforzar la represión en esos lugares. Es un discurso institucional que habilita esta violencia, y estos adolescentes de la novela que ya vienen, que ya están habitando un espacio construido por militares, además ahora están sufriendo el patrullaje policial todo el tiempo y la persecución. A eso me refiero con la violencia en el lugar, la violencia en el espacio. Y eso me parece que está en algunos relatos de animales que vuelven, ya venía como pensando en eso, en esta violencia ambiental, ¿no? Como que sobrevuela el barrio y que nadie entiende exactamente qué es, pero sí hay una sensación, algo a nivel más existencial, de que está pasando algo que no podemos poner en lenguaje, ¿no? Acercarse a eso es un poco imposible, pero el intento es hacer. Fernanda, a propósito del contrapunto que planteaba respecto al lenguaje popular y el lenguaje burocrático, ¿no? Del expediente judicial, de preguntarte en relación a las voces que narran en temporada de huracanes, ¿no? Que es notable cómo, quería preguntarte cómo construiste esas voces, o sea, porque es como situarse, hablar desde adentro, ¿no? O sea, no hablar de la violencia como algo externo, sino situarse como en el mismo núcleo generador, ¿no? Creo que es una distinción esencial, ¿no? Porque si bien pareciera a veces, y normalmente quien lee mis novelas en México dice es que es como la realidad, ¿no? O sea, un poco por la ilusión de este lenguaje coloquial, un poco también por pues bueno, porque están los referentes de las cosas que evidentemente pasan todos los días en México, ¿no? Bueno, estaba yo leyendo en este año, lo que va de este año, ha habido 150.000 homicidios dolosos. Esto quiere decir muertes con violencia, asesinatos, tal cual, no accidentes donde alguien, no. Homicidios, 150.000 homicidios dolosos en lo que va del año. Y que es el último año de Peña Nieto, que fue el último presidente priista que tuvimos antes de López Obrador, fueron 150.000 en todo el año. O sea, a pesar de las propuestas y cosas que ha hecho López Obrador, aún así hay más homicidios ahora que lo que hubo en uno de los gobiernos más repudiados de la historia, que fue el de Peña Nieto, ¿no? Donde pasó lo de Ayotzinapa, los estudiantes desaparecidos, bueno, en fin. A pesar de que mis novelas parece que reflejan esa realidad, porque sí, también la reflejan, creo que es muy importante hacer esa puntualidad, o sea, marcar eso, ¿no? Es una novela construida por discursos que están en todas partes y que de alguna forma, no sé, me habitaron mucho tiempo. Yo a veces me pregunto, ¿no? ¿Cómo es que yo escribo las novelas en una época en la que también hay tanta violencia, pero pues yo no empecé a escribir cuando se publicó la novela, ¿no? Yo llevo muchísimo tiempo escribiendo desde que era adolescente,
Y pienso cómo estas cosas se gestan dentro de uno y cómo uno va absorbiendo toda la vida. El escritor es eso, el escritor siento que es como no tanto como una esponja, sino más bien como un nervio expuesto, ¿no? Como un ente que está ahí sensible y está como absorbiendo las cosas que pasan a tu alrededor. Y yo recuerdo los primeros 3 libros que compré cuando tenía 13 años, dinero, o sea, no había feria del libro en Veracruz, pero los primeros 3 libros que yo compré con mi dinero fueron El perfume, de Patrick Süskind, El silencio de los inocentes, de Thomas Harris, y Narraciones extraordinarias. A los 13, 14 años yo me decanté por historias de asesinatos, pervertidos, sangre, misterio, y siempre me he preguntado por qué me llamaba. Y además son, si se ponen a ver, son en los 3 libros, todo está relatado desde la perspectiva del que comete el crimen, ¿no? O sea, siempre me interesó mucho eso. Entonces, en un contexto como el de México, donde todavía estamos muy lejos de pensar, creo que en memoria, ¿no? O sea, claro, la memoria se construye, llevamos más de 10 años de guerra contra el narco, ¿no? Más bien una guerra civil, es lo que diversas que han ocurrido, ¿no? Para mí es muy importante la visibilización, ¿no? En México siempre tuvimos este problema con la prensa amarillista, porque tenía secciones donde cualquier crimen que ocurría, llegaba el periodista, tomaba la fotografía, ¿no?, de la persona así toda, ¿saben?, sangrando, todavía viva a veces, ¿no? Y se publicaba, y eran famosos estos pasquines sensacionalistas llamado Alarma, por ejemplo, ¿no? Con fotos muy crudas, muy grotescas, por supuesto que no respetaban los derechos humanos de las personas, de las víctimas, revictimizaban los titulares, en fin. Crecí viendo estas cosas en los puestos de periódicos, ¿no? O sea, crecí en un ambiente de clase media donde había muchísima violencia psicológica todo el tiempo entre mis padres, ¿no? Violencia entre ellos, violencia de ellos a nosotros, violencia de nosotros como hermanos entre nosotros, ¿no? Escuchando estas cosas, escuchando cosas como, la primera vez que fui sola al cine, con amiguitas al cine, a los 12 años, mi mamá me dijo, no te sientes a la orilla tú. Dice, porque a mi amiga fulana de tal, llegó un tipo, le metió mano, ¿sabes? O sea, toda la vida yo entendí que ser mujer me hacía blanco de un montón de cosas atroces, ¿no? Y no solo mujer, también joven, y no solo joven, por existir en México, ¿no? En una ciudad que era normalmente tranquila. Entonces, visibilización, ¿por qué? Porque hoy en día ya es tanta después de 10 años de guerra civil, ya ni siquiera se publican estas fotografías porque ya nadie quiere verlo. Ya decimos 150,000 muertos y decimos, no, hubo una matanza y hubo 10 víctimas, entre ellos un bebé. La gente ni pestañea en México ya. Se ha vuelto tan natural que ahora lo subversivo es voltear a ver al muerto, ¿no? O sea, ahora lo subversivo es realmente mostrar la violencia, ¿no? Y para mí, creo que el tema de la infancia y de la adolescencia es básico. Cuando escuchamos en México que hay un sicario de 14 años al que le pagaban por deshacer cuerpos en un barril de ácido, yo lo que pienso es, ¿quién es este niño? ¿Quién lo crió? ¿Cómo fue criado? ¿De dónde viene? ¿Quiénes son sus padres? ¿No? ¿Qué escucha? ¿Qué cosas estuvo escuchando toda su infancia? ¿Tuvo una infancia? ¿No? Ese tipo de cosas a mí son las que me obsesionan, ¿no? Y de ahí salen las voces, ¿no? O sea, como, digamos, pensar la violencia en el contexto en el que se produce, con los, digamos, como de dónde se alimenta. Es que a veces es fácil decir la violencia, como si los asesinos, los sicarios, o incluso los policías, ¿sabes?, torturadores, nacieran de la nada, como si fuera una invasión de los bárbaros. Pero son gente que también tuvo infancia, que también fueron al colegio, que tuvieron padres, a los que su abuelita los quería mucho, pero ¿qué hace, no? O sea, como ¿qué es lo que hace que alguien sea capaz de matar y alguien no? ¿Qué te lleva a eso, no? Una de las cosas, por ejemplo, en Paradise, en la novela Paradise, una de las cosas que yo quería explorar ahí era ¿cuál es la línea que separa entre pensar y porque todos hemos fantaseado en apretar el pescuezo a alguien en algún momento, ¿no? Todos hemos deseado cosas muy malas para alguien en algún momento, incluso que digamos, no, yo no lo hago, inconscientemente hemos sentido violencia, agresión, o sea, una necesidad de agredir, de vengarnos, un coraje enorme, ¿no? Pero no cruzamos esa línea. ¿Qué es lo que nos hace que no crucemos esa línea y qué hace que otras personas, muchos jóvenes, lo hagan, ¿no? A mí eso es lo que me obsesiona, ¿no? Y trato de construir las circunstancias, tanto familiares como personales, pero colectivas, ¿no? Y económicas, y tal vez históricas, ¿no? Que llevan a
una persona a hacerse clic y empuñar el cuchillo o la pistola, a violar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos lleva a eso finalmente? Bueno, en Materiales para una pesadilla está, bueno, también el tema de la violencia política de los 70, ahí hay entre otras incidencias, un escritor que colabora con actividades de inteligencia, que bueno, tenemos es también un tipo de violencia muy particular, ¿no? Uno podría decir una violencia solapada, digo, la acción de inteligencia, ¿no? La infiltración, el espionaje, son como tipo de violencia muy particular. Como decir, ¿no? O sea, y hay otros fenómenos, está el tema de los migrantes, ¿no? Que vienen a los puertos herederos acá de la Argentina, está ese mismo tema, ¿no? El tema de los puertos muy poco tratado en la ficción, ¿no? ¿Cómo lo encaraste eso? ¿Cómo lo pensaste? Si me permitís, primero quisiera retomar algo que dijo Fernanda, que me interesa un montón y ahora vamos a esa pregunta. Hay una escritora mexicana que se llama Sayako Valencia, que escribió un libro que se llama Capitalismo Gore, que a mí me interesó un montón porque su pregunta es genial, digamos, genial en el sentido de que cómo no se nos ocurrió antes hacer esta pregunta, digamos, ¿no? Que es, ¿por qué se producen este tipo de subjetividades ultraviolentas? Y ella lo que dice es que, bueno, que México tiene una posición privilegiada para tratar este tema porque está en la frontera con Estados Unidos. Y entonces la demanda de productos de la violencia, pienso en sicarios, por ejemplo, hace que la violencia se convierta en mercancía. Y si se convierte en mercancía empieza a haber un montón de dinero alrededor de esa situación, ¿no? De un lado consumen la violencia o productos que vienen de la violencia y de otro lado se produce, digamos, ¿no? Y a mí lo que me interesaba mucho es cuando uno mira actualmente series post-apocalípticas, de las o si vas a mirar a leer un libro de ese tipo de escenarios, que hay un montón y que a partir de la carretera de McCarthy se multiplican, ¿qué hace ese tipo de ficción? Nos pone en el futuro, en un momento donde algún tipo de catástrofe ambiental, económica, tecnológica, rompió el lazo social, rompió el Estado como organizador, y qué sé yo, y entonces dice, bueno, si eso pasa, lo que va a haber es una guerra jovesiana de todos contra todos, donde vamos a tener que pelear por la comida, el agua, etc. Y yo cuando las miro digo, pero eso está pasando. O sea, eso no está en el futuro y en el exterior del capitalismo. Eso está en el presente y en el interior del capitalismo. Entonces, mirá la trampa, digamos, que nos hacen, digamos, que es decir, no, guarda porque si esto sale mal, vamos a ir ahí, y es, pero ya salió mal, ¿no? Y ahí hay que hacer una lectura, digamos, de cómo esas ficciones parecen advertirnos sobre algo que ya sucede. Dicho esto, es difícil volver, pero lo que quería hacer un poco con este personaje, que es el personaje de Miguel Guemán, que es un escritor que termina trabajando para los servicios de inteligencia durante la dictadura, es un poco inquietar la figura del escritor. O sea, creo que los lectores, las lectoras, tenemos una idea de que los escritores siempre están de nuestro lado, ¿no? Como que son parte del buen sentido social. Son personas copadas, diríamos, ¿no? O sea, que bueno, los escritores, gente que escribe y cuenta historias. Bueno, la historia del siglo XX comprueba que no es así, ¿no? Faulkner era segregacionista, Rapam apoyó el fascismo, Celine ya sabemos. ¿Por qué esa figura no nos interesa cuando se vuelve alguien no tranquilizador? ¿Por qué no queremos contar y revisar qué pasa cuando alguien que nos interesa mucho lo que imagina y cómo lo cuenta y que escribe con eso, pero que cuando nos tenemos que entrar a charlar no tenemos acuerdos? ¿Por qué suponer que la literatura siempre la hacen, entre comillas, los buenos? Me parece que eso nos deja muy tranquilos a nosotros, pero que no tiene mucho que ver con lo que pasa realmente, digamos. Entonces quería jugar un poco con esa figura de alguien que te tranquilizara, que fuera un escritor. De hecho, yo tengo para mí que ese personaje es un buen escritor, no solamente un escritor. No lo sabemos porque no leímos su obra, digamos, pero tengo para mí que escribía bastante bien. Sin embargo, decidió trabajar para los servicios de inteligencia con el saber que tenía, el saber sobre el lenguaje y sobre cómo perseguir la disidencia en el lenguaje. Sí, Gonzalo, los pasajes comunes, el título, bueno, condensa muchos sentidos, ¿no? Porque en la novela se explica un poco la idea, o sea, refiere a
digamos, justamente a los pasajes en ese complejo de viviendas, ¿no? Pero también refiere, también vos ahí planteas de alguna forma una relación entre justamente el espacio, ¿no? Y la forma de relacionarse, el espacio, bueno, sí, las relaciones que se dan ahí, ¿no? Y además también la cuestión del pasaje se despliega en otros sentidos, digo, la cuestión temporal que está implicada ahí en la novela, ¿no? Y también espacial, digo, porque transcurre entre Montevideo y San Pablo, ¿no? Sí, me interesaba un poco que el lugar fuera como un personaje, que fuera actante, digamos, que interactuara con los personajes como si fuera una entidad con intencionalidad y un poco en algunos momentos pasa eso en los ascensores. También hay un estado de degradación del lugar, de los materiales que fueron construidos estos edificios, que juega ahí también en las historias de estos tres personajes que vivieron su adolescencia ahí y por distintas razones tienen que volver a ese lugar. Pero sí, el pasaje tiene algo también del pasaje a la adultez, de los personajes, de esta especie de crisis que están viviendo. Esa época de la vida que es medio como, sos como medio marginal solo por ser adolescente, ¿no? Es como, no tenés un lugar, no tenés a dónde ir, y menos en esa época que no había ninguna perspectiva en Uruguay. Creo que en Argentina pasó algo muy parecido, más que irse a Europa a trabajar lavando los platos en un bar y bueno, que esa cosa intersticial de la adolescencia, de los lugares que ocupan en el barrio, que son los lugares de pasaje que se hacen propios, les inventan un nombre a ese lugar, les inventan una historia, está el infinito, está el diluvio. Nada, eso por ahí venía, el título va un poco por esos lugares intersticiales, que es donde está la materia de la novela, me parece. Bueno, el coloquio está abierto, no sé si alguien quiere hacer una pregunta. Sí. Sí, Fernanda, he vivido y enseñado en México los últimos 19 años en la Universidad de Querétaro y conseguiste eso. Yo no daba literatura mexicana, pero mis alumnas decían, ¡wow! ¡Qué novela! ¿No? Y sobre lo que estabas diciendo, mi expareja mexicano tenía una tía a la que su madre la había echado porque quedó embarazada del cura y le dijo, vos tenés el demonio, seguramente lo tentaste al cura. Y hace muy poquito, en el examen de maestría, en la tesis de maestría de uno de los chicos, él escribió sobre cómo ayudar desde la literatura a cambiar la postura de género de los estudiantes, y está trabajando en un orfelinato, ¿no? Entonces, yo no sabía eso, pero ya tenía algunas historias. En clase, una vez les recomendé esta película sobre el legionario de Cristo, la que estaba recomendando la periodista, esta película que hicieron sobre el cura que violó, que tenía hijos por ahí, qué sé yo, qué sé cuánto. Y yo les dije, uno de tantos. Entonces le dije que fuera a ver, que fueran, yo no tengo que ver con cine, le digo, pero vayan a verla, porque está muy bien hecha, de una manera muy delicada. Y me dijo, doctora, fui a ver la película que nos recomendó. Yo no les dije a nadie, pero estuve 2 años en el seminario y yo sabía con qué padre se acostaba cada uno de mis compañeros. Y ese chico el otro día, cuando terminó su examen de maestría, dijo, estoy haciendo esto por mi abuela, porque fue cambiada por una canasta de naranjas y el que recibió, el que dio la canasta, la violó. Nos
nos hizo arrancar las lágrimas a todos en la mesa, ¿no? Porque nos dejó en shock. Que él pusiera, por eso te digo, este es uno de los ejemplos de decir por qué vidas pasaron esos chicos y qué camino toman. Y en cuanto a tu novela, Materiales para una pesadilla, todavía no la leí, pero me fascinó, la terminé la semana pasada. Quiero que me expliques cómo logras ese cruce entre, yo he trabajado mucho el género de la memoria, entonces ese cruce del género de la memoria con la ciencia ficción, que parecen dos historias que no se pueden juntar. Bueno, el otro día en la mesa de Oliverio Coelho estaba preguntando, porque había otro chico que escribía ficción y estuvo hablando, yo le pregunté por tu novela y me dio algunas pistas, pero quiero que me lo digas. Bueno, en mi caso fue por azar, digamos, porque yo no, cuando empecé a escribir esa novela no tenía ninguna intención de escribir una novela de ciencia ficción. Claro. Quería escribir una historia de Miguel Alemán, que es un escritor que colabora con la dictadura, y empezó a pasar que se desarrolló en mi imaginación una historia que iba a ser otra novela posiblemente, que había alguien que diseñaba un entorno virtual y un día algo hizo clic y se ataron las temporalidades y empezó a funcionar, pero sí me gustaría reivindicar la posibilidad de que la ciencia ficción sí elabora en muchos casos. A mí siempre me gusta recordar, hay una polémica, que es una polémica que nunca se dio abiertamente entre Semprún y Primo Levi, ¿no? O sea, lo que decía Primo Levi es que utilizar cualquier procedimiento literario era, como era un artificio, era falsear la experiencia. Dos sobrevivientes del campo de concentración, y él decía, bueno, si usamos los procedimientos de la literatura vamos a falsear la experiencia, por lo tanto no hay que hacerlo. Y Semprún decía, no, hay que usar los procedimientos de la literatura porque la literatura tiene una forma de acceder a la verdad, que no es la verdad científica o la verdad de los hechos, pero que es un tipo de verdad a la que solamente se puede acceder con la literatura. Yo digo que en esa discusión entre un tercero, que es Vonnegut, que escribió Matadero 5, después de su experiencia del bombardeo de Dresde, quienes hayan leído Matadero 5 saben que hay abducciones, ovnis, ¿no? Un montón de elementos que no hacen a la experiencia histórica, y es como si lo hubiese dicho, para poder dar cuenta de esta experiencia, yo tengo que poder desbordar el margen de lo representable. No me alcanza solamente, digamos, con lo que hay en la realidad. Tiene que haber un desborde. Entonces me parece, digamos, que la ciencia ficción puede entrar por ahí. Lo que pasa es que tenemos como juguetes en la imaginación, lo que pensamos, ¿no? Marcianos. Sí, también hablas de la paranoia, ¿no? Como lo que decía la ciencia ficción, la paranoia como un tipo de percepción particular de la realidad, ¿no? Sí. No sé, se me ocurre, pero es algo, es muy interesante el asunto de la ciencia ficción. Yo en particular la leo poco, no la escribo, pero hay como, incluso este desborde puede venir desde lo, más allá de un registro serio, ¿no? En Matadero 5 hay cosas que llegan al absurdo, ¿no? De hecho hay cosas que te mueven a la risa cuando no deberían moverte a la risa, muchísimas, ¿no? Me pasa un poco también leyendo a Roque Larraqui, por ejemplo, ¿no? Está muy patente, ¿no? Esta crítica velada, o sea, no explícita, pero callada, pero al mismo tiempo absurda, ¿no? Y pienso que yo creo que todavía, por ejemplo, al menos en la sociedad mexicana, todavía hay ese límite, ¿no? O sea, todavía no podría decirte ejemplos de ciencia ficción que se está haciendo sobre el tema, por ejemplo, de lo que está pasando en México, pero sí veo límites, por ejemplo, ¿no? Yo estudié nota roja en la maestría, estudié el género de nota roja, como desde sus cualidades estéticas, ¿no? Desde sus cualidades poéticas, ¿no? Y vi mucha película de gángster, porque el escritor el que estudiaba, el fotógrafo el que estudiaba, veía muchas películas de gángster de niños en los cines en México, y se quedó con esas imágenes, y su fotografía tiene mucho que ver. Entonces me puse a ver muchas películas de esa época en Estados Unidos, y hay una buenísima que se llama A Slight Case of Murder, de Edward G. Robinson, que es uno de los actores de esa época más clásicos. Es una comedia sobre gángsters. Entonces cuando se muere la gente te mueres de la risa, ¿no? O sea, y por ejemplo, para mí es el límite. En México todavía no estamos, pero sí, para nada cerca, ¿no? de podernos reír de temas como, ¿no? Como el genocidio, ¿no? O de reírnos
de temas como la desaparición, ¿no? No digo que aquí suceda, pero me interesa mucho, es muy interesante, ¿no? Cómo los géneros abren una perspectiva y al mismo tiempo sigue habiendo todavía, ¿no? Lugares que no se pueden tratar, lugares que no se pueden tocar todavía. Es natural. ¿Alguien se atreverá? ¿Quieres hacer una pregunta? A ver, sigo. Es que la violencia la podemos ver cuando la ejerce el otro. Cuando uno la ejerce, no la puede percibir hasta que no reflexiona sobre eso. Y algo que comentaba Juan es que en los futuros post-apocalípticos la violencia es ejercida, al igual que se ejerce hoy, pero hoy no la podemos ver de esa forma a menos que nos demos ese paso atrás, esa mirada de extrañeza. En la literatura, ustedes encuentran que podemos dar esa extrañeza a la violencia de la forma en la que la plantean. Yo la verdad. No, lo que puedo decir es que yo nunca pensé, por ejemplo, que escribía que la violencia como tema que articule mi literatura. O sea, me tuvieron que venir a decir como tu literatura es violenta o para que yo me diera cuenta, y eso habla de lo naturalizado que tengo ciertas experiencias. Para mí era solo parte de la narrativa que va fluyendo, parte de mis propios recuerdos, porque también en el caso de Los pasajes comunes es una novela bastante autobiográfica, aunque no puedo decir totalmente autobiográfica, pero sí, en ese momento cuando viene el otro y te dice, ¿no? En mi caso, por ejemplo, Yo tengo acá una duda a esta altura de la charla. O sea, yo creo que sí, que es cierto que la literatura puede generar pensamientos sobre la violencia, sobre violencias cotidianas, sobre violencias históricas. Siempre que aparece una función social o política demasiado explícita en la literatura, empiezo a mirar con desconfianza porque me parece que... Entonces, ¿cuáles son los riesgos que corremos? Un riesgo es el riesgo de estetizar la violencia. Y, por lo tanto, hacer que quedemos inmunes frente a la violencia. Y eso no sirve, digamos, como intervención. Pero otra cosa que me interesa pensar, digamos, es, por un lado, hay violencias que están bien. O sea, no toda violencia es una violencia que está mal. La violencia de quien se defiende, la violencia de quien se levanta contra un régimen injusto, o sea, son violencias que están bien. Si no, empezamos a tachar con un signo negativo la palabra violencia y arrasamos con ella, cuando yo, por lo menos en mi caso, no estoy a favor de muchas violencias. Lo que pasa es que son casi siempre terminan siendo aplastadas por violencias más graves. Y por otro lado, hay una violencia que me divierte, y quiero poder decirlo también. Yo miro cine playa, me gusta la masacre de Texas, me divierto con que haya sangre y cuchillos en la pantalla, y me parece que no está mal, digamos, y que también es parte del juego. Entonces, para poder ir como armando campos de preguntas, una cosa es que hacemos con las violencias y si la literatura puede intervenir en las dinámicas de violencia, microviolencias cotidianas, esa es una pregunta. Después está qué hacemos con toda la violencia. Si le ponemos al significante violencia un signo negativo y lo tiramos al tacho de basura de la historia, yo no estaría de acuerdo con esa posición. Y por último, ¿qué hacemos con la violencia que nos entretiene, digamos? O sea, nos vamos a sentir mal porque existe Fred y queremos mirar Rato Pochoclo, me parece que no. Entonces, un poco para ordenar también, si no, me parece que se vuelve un poco confuso. Sí, hace poco mi esposo es súper fan de las películas de Marvel, ¿no? Entonces fuimos a ver la última del Doctor Strange, ¿no? Genial, ¿no? Doctor Strange Zombie, buenísima, bueno. Yo disfruto mucho ese cine, aunque luego no sé ni quiénes son ni nada, ¿no? Pero estaba yo viendo la película y cómo muere gente en esas películas, ¿no? Son para niños, o sea, tú puedes decir, pues no, en esa película en particular, porque está hecho por ese director que ha dirigido películas de terror, ¿no? Entonces su estética era más cruda que otras películas de Marvel, finalmente son películas de Disney, pero cómo muere gente en esas películas. Entonces yo decía, y yo maté a una persona en mi novela y se arma un revuelo y porque soy violenta y porque estoy obsesionada con la violencia. Yo digo, vivimos en una sociedad obsesionada por la violencia, pero nos cuesta trabajo verlo, justamente hay que dar ese pasito atrás, ¿no?
Cuando yo te hablo de estas cuestiones de que me interesa la infancia, de que me interesa la adolescencia, es por un proceso personal, pues he decidido indagar en esas cosas dentro de mí. Una novela como Temporada de Huracanes, digamos que la inspiración fue una nota que leí en el periódico, pero al final decidí no hacer una crónica, no hacer una novela tipo A Sangre Fría, una novela de realidad, una novela de reportaje, ¿no? Hay un escritor mexicano que se llama Armando Ramírez, que tiene una novela maravillosa que se llama Noche de Califas, y él dice al principio, dice, yo hubiera podido escribir una novela de realidad de esto, pero resulta que soy huevón, o sea, flojo, perezoso, y me gusta imaginarme las cosas. Al final yo decidí imaginarme las cosas, pero ¿de dónde saca toda esa violencia, ese coraje, esa frustración, ese resentimiento, ese encono de las personas? Pues de uno mismo, ¿no? O sea, y eso solo viene cuando uno trata de dar ese paso atrás, ¿no? Yo creo, yo no soy madre, o sea, nunca he tenido hijos, pero crié 6 años a una niña, de los 6 a los 12, y creo que nunca me noté tan apta para la ternura que cuando la crié, y tampoco me noté tan apta para la violencia como cuando la crié. Y reconocerlo es muy duro, porque tendemos a idealizar los cuidados y la maternidad. Los cuidados son la base de nuestra sociedad, ¿no? Y sin embargo se habla de ello como si no fuera nada. Pero también ejercer esa labor es lo más duro que he hecho en mi vida, ¿no? Y también es lo más gratificante. Entonces, poder, ¿sabes?, pensar las cosas, poder dar un paso atrás y reconocer, creo que es de las cosas más difíciles, pero los escritores creo que lo hacemos todo el tiempo. El escritor siempre es ese extraño que está ahí, pero no está ahí porque al mismo tiempo está pensando, ¿no? Está ahí, pero no está presente porque está pensando cómo ponerlo en palabras, ¿no? Y es algo que compartimos con quienes leen, y quienes lo leen, y quienes leen también lo hacen, ¿no? Creo que eso es, como seres humanos somos capaces de hacer eso siempre. Bueno, podemos tomar una pregunta más y cerramos. Adelante. ¿Sí? Gracias. Pensando de que la mayoría de los lectores o las personas han sido violentadas en algún momento, entonces nos interpela a todos, y también pensando en el hecho de que la violencia se puede representar como un lenguaje más, el hecho de escribir a través de una narrativa, una prosa o una historia violenta puede ser como una herramienta lingüística para esconder o demostrar otros sentimientos también. De lo que quiero ir con esto es si es que se necesita una experiencia personal, o ustedes creen que se necesita una experiencia personal, o que por lo menos se cruce cercanamente al escritor para poder tener un tono que llegue a lo que se quiere expresar, ¿no? A través de una prosa violenta, un tono violento o hasta una estructura violenta que irrumpa un poco con la manera de crear sentido usual que tendría el lector. Entonces, si es que tiene que pasar algo por el escritor para llegar ahí, o si es que puede ser algo que no tiene que ver con eso y puede ser de una manera más indirecta. No, yo sí, pero creo en el poder de la imaginación también, ¿no? Y creo también, por ejemplo, yo escribo mucho de hombres, de adolescentes, ¿no? Y me ha ido bien, o sea, es decir, nadie ha llegado, no es cierto que los hombres pensamos así, o los chicos pensamos así, o jamás me ha pasado, ¿no? Y sin embargo, no ha sido nunca hombre, y puedo ponerme en sus zapatos, puedo imaginar lo que se siente, porque tal vez, no sé, a mí se me ocurre que tal vez muchas de las cosas que pensamos pertenecientes a una sola experiencia, en realidad son más universales de lo que pensamos, ¿no? O sea, pero claro, hay límites. Creo que ese es un tema como bien peliagudo, sobre todo en esta época, ¿no? Donde incluso se puede llegar a afirmar que jamás podrías escribir lo que una persona de color, por ejemplo, ¿no? Sufre si no eres una persona de color tú mismo, ¿no? O no deberías escribir lo que una mujer ha pasado, una madre soltera ha pasado, si tú no has sido nunca madre soltera, ¿no? Creo que eso sería llevar las cosas al extremo, ¿no? Yo apuesto por lo que nos une como seres humanos y la capacidad imaginativa, la capacidad de empatía, ¿no? Que desarrollamos en el ejercicio de esta labor, y el trabajo fino con el lenguaje, ¿no? Ser respetuoso con el lenguaje. Y lo dice respetuoso la que llena sus libros de puras groserías, pero es más una actitud, ¿no? Sí. Quería agregar algo. Yo, cuando pienso en literatura de la violencia, pienso en Niño Proletario.
de Lamborghini, o pienso en Copy, o pienso en Tarlonger. Yo no sé qué había en esas cabezas, no sé cómo fueron sus experiencias vitales. Lo que sé es que ahí hay un uso de la lengua que a mí me interpela, y me interpela no porque está narrando violencia, sino porque lo que me está pasando a mí en el cuerpo no me lo produce otro tipo de literatura, digamos. Entonces, mucha ternura en estos textos, mucha ternura, exacto, a pesar de lo tremendo de los textos. En algunos sí, y en otros eso hay... a veces falta en algunos textos. Y me atrevo a interrumpir porque cuando ella habló de ternura dije, no aparece la palabra. Y es lo que permite relatar, como lo vi por ejemplo hace ya un tiempo en un libro que se llama Cómplices del Silencio, que habla de la dictadura, y unas cosas tremendas que no las estás padeciendo mientras la lees, pero terminas conmovido, pero hay esa capa que necesita todo texto, como en el caso de Pocky o en el... Estoy seguro que sí hay ternura y también... la ternura, aún para tratarlo también. Estoy seguro que sí, también estoy seguro que hay textos que prescinden de esa dimensión y que son muy buenos, digamos, ¿no? Yo solamente quería defender que es posible escribir una literatura de altísimo vuelo solamente con violencia, sin justificación, sin función social, y que esté ahí y ver qué hacemos con esos objetos extraños. O sea, la literatura no es que tiene que hacer algo para que la sociedad le haga como palmadas en el desarrollo. Primero está la literatura y después vamos y nos relacionamos con ese objeto, que a veces es rarísimo, y uno dice, ¿y con esto qué hago? ¿Qué hago con Plot de Rafael Pinedo? No sé qué hago, pero está ahí, digamos, ¿no? Y es extraordinario. Bueno, cerramos entonces esta...